44 Noticias. El exgobernador interino de Veracruz, Flavino Santos, fue detenido. Lo acusan de encubrir y ayudar a escapar a Javier Duarte. Medio centenar de asesinatos se registraron en el país este fin de semana, violento y lleno de sangre. En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el actor estadounidense Willem Dafoe manifestó su apoyo a los mexicanos frente a las políticas hostiles del presidente de su país, Trump. En información internacional, al menos 46 personas murieron y varias resultaron heridas debido a un deslizamiento de tierra en un gran vertedero situado a las afueras de la capital de Etiopía. Guatemaltecos tomaron la plaza central de la capital para exigir juicio y castigo a quien resulte responsable de la tragedia del incendio ocurrido el pasado miércoles en el hogar para menor Virgen de la Asunción. Más de 600 vuelos cancelados en los dos aeropuertos de Berlín por una huelga de tierra que piden mejores condiciones laborales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global, toda la información nacional e internacional en la siguiente hora. Quédese con nosotros a través de 44 Noticias. Tenemos información sobre la detención del exgobernador interino de Veracruz. Lo acusan de ayudar a Javier Duarte a escaparse de la justicia. Por cierto, Javier Duarte continúa prófugo. Los abogados de Flavino Santos dicen que es injusto que le quieran dar un año de prisión preventiva. También vamos a platicar de la serie de situaciones violentas que se dieron en el país y mucho más a nivel nacional e internacional. El tema de Donald Trump, por supuesto, que sigue generando polémica. Comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés. Este fin de semana, el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Santos, fue detenido en Jalapa por las autoridades estatales. Flavino Santos sustituyó en octubre de 2016 en el cargo a Javier Duarte. Fue detenido en Jalapa acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad. En entrevista telefónica, el exfuncionario aseguró que los delitos que se le imputan no son graves y está a la espera de que le otorguen la libertad bajo fianza. Ríos Alvarado, quien el 12 de octubre de 2016 fue nombrado gobernador interino, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Ministerial. Ríos Alvarado dejó la Secretaría de Gobierno y relevó en el cargo a Javier Duarte de Ochoa como gobernador, el mismo día que este solicitó licencia presuntamente para defenderse de frente a las acusaciones de corrupción en su contra, pero luego decidió fugarse. Un juez de control le dictó medida cautelar de prisión por un periodo de 12 meses, es decir, un año de cárcel preventiva para este funcionario. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador de Veracruz, señaló que la detención tiene como origen una denuncia que se presentó vinculada al uso de un helicóptero que fue proporcionado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa para que se fugara. Y le agradezco a Miguel Polanco, reportero desde Veracruz, que nos tome la llamada para platicarnos más acerca del caso de la detención del exgobernador interino de Veracruz, Flavino Santos. Te saludo con mucho gusto, Miguel Polanco. Adelante, muy buenos días. Edgar, buen día. Mucho gusto en saludarte y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Platícanos, ¿qué está ocurriendo con este caso del exgobernador y cuál es el clima en Veracruz con este asunto? Bueno, primero mencionarte que la detención se realiza el pasado sábado por la mañana al salir el exgobernador Flavino Ríos
de su domicilio. Posteriormente se da a conocer la detención, pero siempre tratando de garantizar que no se violaran los derechos y las garantías individuales del ex gobernador interino, y es por eso que se da a conocer hasta el día de ayer, incluso saliendo de su casa, pues ni siquiera fue esposado, no fue detenido ni tampoco violentado, sino que simplemente se llevó para que en el penal de Pacho Viejo enfrentara esta acusación, y posteriormente es que la Fiscalía General del Estado es cuando da a conocer que el juez de control con residencia en el Distrito Judicial, que tiene sede justamente en este penal, decreta la legal detención del ex servidor público, y bueno, ahí ha permanecido, como tú bien lo mencionaste. Ya se le dictó una prisión preventiva como medida cautelar de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio y adversarial que está en funciones dentro del estado de Veracruz, y estará pues un tiempo ahí en el penal de Pacho Viejo. Miguel, decían los abogados esta mañana de este exfuncionario, que era excesiva esta medida de tenerlo un año en prisión preventiva. Sí, es el argumento que se ha dado por parte de la defensa. Sin embargo, te puedo comentar que también ya el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares el día de hoy agrega una acusación más que se estará recabando la información y las pruebas necesarias, porque resulta que Flavino Ríos también habría sido el puente de comunicación entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa y presuntamente el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, para recibir la cantidad de 2.5 millones de pesos, con tal de que no cerraran las válvulas de la presa Yuriria, que es una de las principales presas del sur del estado, donde suministra agua a prácticamente todo el sur, a los municipios del sur, Minatitlán, en la región del Tatahuicapan, Coatzacoalcos, y a esto se le suma también el reconocimiento que hizo incluso Flavino Ríos Alvarado en su momento, lo hizo público además, sobre la facilitación que le dio a Javier Duarte de Ochoa para poder utilizar los vehículos, las aeronaves, propiedad del gobierno del estado, para darse a la fuga. Esta denuncia es importante destacar también que la hace el Partido de la Revolución Democrática por ahí de octubre y noviembre, en una primera instancia a través de la secretaria general del partido, que es Beatriz Mojica Morga, que lo hace la denuncia contra Flavino Ríos en la PGR, y posteriormente a nivel estatal en la Fiscalía la hace el partido también a través de la persona de su presidente estatal, que es Jesús Alberto Velázquez Flores. Entonces, hasta ahora los elementos pues apuntan a que sí existen pruebas que sean suficientes para poder inculpar a Flavino Ríos Alvarado. Sin embargo, pues también se tiene que respetar el debido proceso, y por eso es que se están recabando todavía más pruebas que puedan servir para este caso. Bueno, pues no la tiene fácil Flavino Ríos. Te agradezco mucho tu reporte, muy detallado, Miguel. Edgar, estoy para servirte. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias, Miguel Polanco, reportero desde el puerto de Veracruz, con este caso del exgobernador interino Flavino Ríos, detenido el fin de semana. Y en más temas que tienen que ver con el país, la inseguridad continúa, ríos de sangre que se registran este fin de semana. La violencia se desató con alrededor de 48 asesinatos. Además de los ocurridos en Sinaloa, 5 menores, 3 mujeres y 2 hombres fueron asesinados, fueron acribillados en Tijuana, Baja California, por un grupo armado en una vecindad del centro ayer por la tarde. A las 15:30 horas se reportó el incidente en la zona norte de esa frontera, a donde acudieron socorristas de la Cruz Roja. Hallaron a 5 menores ya sin vida y otro fue trasladado al hospital, pues recibió un balazo en la cabeza. Otras 3 personas fueron asesinadas en Morelos, 2 de ellas en Jiutepec y otra en Temixco. En este municipio, un hombre fue asesinado con un golpe de piedra en la cabeza en la colonia Casablanca de Acatilpa. El director del Instituto Tecnológico de Apatzingán, en Michoacán, fue acribillado la tarde del sábado cuando descansaba afuera de su negocio. En Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec y la cuenca del Papaloapan, fueron asesinadas 4 personas en 2 hechos en que se usaron armas de asalto, según informó la Fiscalía Estatal. En Tulancingo, Hidalgo, fue localizado el cadáver de un sujeto maniatado y con el tiro de gracia.
También en Colima, en el municipio de Tecomán, se reportó el hallazgo de otro cadáver, mientras que en Chihuahua, en el municipio de Aquiles Cerdán, 2 policías municipales fueron baleados cuando salían a cargar gasolina. Y en Ecatepec, en el Estado de México, un joven fue perseguido y luego acribillado por 2 sujetos. Y pese a que este fin de semana el gobernador de Veracruz, el gobernador de Guerrero implementó un nuevo operativo en zonas con grave inseguridad, también se registraron 17 asesinatos en este estado de la República. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más a Señal Global. Al regresar, el Consulado de México en San Antonio entrega la primer acta de nacimiento. Más adelante, más de 600 vuelos cancelados en los 2 aeropuertos de Berlín por una huelga de personal de tierra para pedir mejoras. Todos construimos un país mejor. Estoy orgulloso de formar parte de esta terminal de contenedores porque ha traído trabajo para mí y mis compañeros. Con esta nueva terminal, el puerto de Tuxpan va a tener capacidad de recibir embarcaciones más grandes y de mayor dimensión. La economía se va a ver beneficiada con esta terminal, tanto para nosotros como trabajadores como para la gente de la región. Con la nueva terminal de contenedores, el puerto de Tuxpan ya creció. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/CCT. Cada día todos construimos un país mejor. Mira, ahorita en coche yo creo que de lo que es Tlaquepaque a Zapopan es un martirio pasar la ciudad, ya que hacemos alrededor de 1.5 horas. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Why don't we just talk about it over dinner? Luigi's, 9 o'clock. Jorge, ¿qué estás haciendo? Mi vida, esto no es lo que parece. No me interesa de qué se trata. Estabas hablando en inglés. Pero es el único idioma que hablan. Y ahora resulta que nada más puedes hacer negocios en otros idiomas. Y yo sin enterarme de Acepta, absolutamente. eres bilingüe. Prolex Centro de Idiomas. Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En información internacional, la Fiscalía de Egipto este lunes autorizó la puesta en libertad del expresidente de ese país, Hosni Mubarak, absuelto a principios de marzo por el Tribunal Supremo por la muerte de manifestantes en las masivas protestas, recordará usted, de 2011, donde solicitaban que saliera del cargo justamente Hosni Mubarak e hicieron que renunciara de la presidencia de Egipto. El abogado Farid El-Deb precisó que Mubarak, actualmente retenido en un hospital militar de El Cairo, podrá volver a su casa cuando los doctores le den de alta. No podrá, sin embargo, viajar al extranjero, es decir, le van a dar la posibilidad de obtener su libertad, de que salga del hospital si el doctor así lo considera, pero no podrá salir de Egipto. Mubarak, de 87 años, pasó la mayoría del tiempo desde su arresto en 2011 en un hospital militar. En junio de 2012 fue condenado a cadena perpetua, pero la justicia ordenó un nuevo juicio. En noviembre de 2014, otro tribunal que lo juzgaba ordenó el abandono de las acusaciones, blanqueando así a Mubarak, dejándolo sin cargos, y finalmente la Fiscalía confirmó el abandono de estos cargos, a pesar de la apelación que había hecho
justamente el gobierno. El exmandatario que gobernó Egipto con mano de hierro durante 30 años fue juzgado en varias causas desde su destitución en febrero de 2011. Ahí concluye pues una historia con este personaje, este dictador de Egipto durante más de 30 años, que fue derrocado con todo su gobierno en 2011 y ahora la justicia lo absuelve. En otras cosas, por primera vez en 7 años, funcionarios de la ciudad de Nueva York esperan que el número de visitantes extranjeros disminuya en la Gran Manzana, un descenso que atribuyen a las políticas proteccionistas y las palabras que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que esas acciones están ahuyentando a muchos de los turistas que han ayudado a avivar el vigoroso crecimiento de la ciudad desde la última recesión. La agencia de mercadotecnia turística New York City anunció que la ciudad espera atraer a 300,000 extranjeros menos este año a 2016, cuando visitaron la ciudad 12.7 millones de personas, de visitantes internacionales, con pérdidas económicas en esta ocasión con esta disminución de 300,000 turistas, de al menos $600 millones en ventas, según estima esta agencia. Y en Berlín hay huelga de trabajadores de tierra en los 2 aeropuertos más importantes de la ciudad. Aquí le tenemos los detalles. Malas noticias para aquellos que debían tomar un avión desde Berlín. La huelga del personal de tierra de los 2 aeropuertos de la ciudad, Tegel y Schönefeld, ha provocado la cancelación de 660 vuelos con despegue o aterrizaje en la capital alemana. Un paro que debía durar hasta la madrugada del martes, pero que se extenderá hasta el miércoles. Los empleados piden un aumento de sueldo. Me siento como un rehén. Me gustaría irme de vacaciones, pero como siempre sucede con huelgas como esta, los afectados son los viajeros. Ni siquiera tengo información, así que estoy aquí esperando a que aparezca alguien y me diga algo más de lo que ya sabemos todos, que no hay vuelos hoy. And hopefully get some more information than the one we already have, that is no airplanes today. La huelga a la que están convocados 2.000 empleados sigue al paro del pasado viernes, cuando se cancelaron también más de 600 vuelos. El sindicato Verdi, que convocó la huelga, ha decidido seguir con las protestas después de que durante el fin de semana no recibiera ninguna oferta de mejora de remuneración para el personal de tierra. Le informaremos, por supuesto, cuando haya alguna respuesta por parte de las autoridades aéreas y de las aerolíneas de ese país para saber qué está ocurriendo y sobre todo si se resuelve esta huelga de trabajadores en Alemania. Las autoridades etíopes informaron que al menos 46 personas murieron y muchas más resultaron heridas luego de un derrumbe a las afueras de la capital de este país de Etiopía. Al menos 46 personas murieron y decenas resultaron heridas en un deslizamiento de tierra registrado en un vertedero de basura en Etiopía. Las autoridades de la capital, Addis Abeba, informaron que la mayoría de las víctimas eran personas que hurgaban el sábado por la noche entre la basura en busca de objetos para vender. Yo diría que alrededor de 300 personas viven en este vertedero y todos somos pobres. El deslizamiento ocurrió alrededor de las 8 de la noche y en solo 3 minutos destruyó todo. Según los residentes, el derrumbe se debió a las obras de construcción de una central de biogás que aumentó la presión en la colina. El vertedero, que se extiende por unas 30 hectáreas, es el principal basurero de la capital etíope de unos 4 millones de habitantes. Un autobús arrolló a la multitud en Haití, dejó al menos 38 muertos y más de una decena de heridos. Al menos 38 muertos en un trágico accidente de tráfico en Haití. Un conductor de autobús perdió el control del vehículo y atropelló inicialmente a 2 peatones y al intentar huir embistió entonces de nuevo a varios grupos de música callejeros que realizaban una caravana de Cuaresma antes de la Semana Santa. La tragedia ha ocurrido cerca de la ciudad norteña de Gonaïve y además ha habido 14 heridos. El chofer del autobús y varios pasajeros fueron detenidos durante unas horas en una comisaría de policía, pero luego fueron liberados y el conductor se dio a la fuga.
En Perú, la Procuraduría ha ordenado una investigación contra el ministro o el secretario de Transporte en ese país por presunto tráfico de influencias, también en la construcción incluso de un aeropuerto. La Procuraduría Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el delito de colusión, y es que el ministro, según los procuradores, habría favorecido a una empresa en la concesión de la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Si el procurador es el que está efectuando una denuncia al ministro de Transportes y vicepresidente de la República, es porque hay algunos indicios, algunas cosas que se están haciendo mal, que se están llevando sin observar los procedimientos, las leyes, y consecuentemente yo pienso que es una denuncia que se debía investigar. Para el oficialismo existe responsabilidad y apresuramiento en esta denuncia contra el ministro Vizcarra, ya que para ellos no existen pruebas contundentes en su contra. Antes de hacer una acusación tan seria, se documenten bien y no lo hagan sobre la base de informes periodísticos. ¿Cómo se puede llegar a pedir una investigación sobre la base de 2 fotografías? Es eso lo único que ha señalado el premier Zavala. Entonces eso no es ninguna interferencia. Interferencia es la que hubo durante el gobierno nacionalismo, durante los gobiernos anteriores. Aquí tenemos... Este pedido de investigación ha generado tensión entre el Ejecutivo y la Procuraduría. El Ejecutivo ha anunciado que tomará medidas para que la Procuraduría se pronuncie a través de una vocería oficial, algo que la oposición ha tomado como una mordaza. Este gobierno está actuando exactamente como actuó el gobierno de Ollantumala en los enfrentamientos con los procuradores. ¿Dónde está el mensaje de este gobierno que decía pues que los procuradores tienen que tener la autonomía de vida? A esto se suma que el Congreso aprobó la moción de interpelación para que el ministro responda sobre este tema a los parlamentarios, algo que podría terminar en una segunda censura en lo que va el gobierno de Kuczynski. Hay cosas que todavía que se tienen que corregir, pero lamentablemente algunos intereses de lobistas están presionando al gobierno para que no tome decisiones. Eso no puede ser, pues están poniéndose en una situación bastante difícil que puede llegar hasta una censura, pero esperemos que no sea así y se hagan las rectificaciones correspondientes. El presidente Kuczynski se ha mostrado confiado en que el ministro Vizcarra aclarará ante la justicia y el Parlamento los cuestionamientos respecto a esta investigación. Jorge de la Quintana, Hispan TV, Lima. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos a ver lo que publicaron los periódicos internacionales esta mañana. El Nacional, Venezuela. El Estado ignoró exhortos sobre derechos humanos. Expertos advierten que la situación está peor que hace 4 meses. 8.000 industrias cerraron en 18 años de gobiernos de Chávez y Maduro. Voluntad Popular se relegitimó en 16 estados. El Tiempo, Colombia. Ni bajonazo del 2016 hizo caer utilidades de empresas. El 48% de las compañías ganó más que en el 2015. Santos llama a aprobar jurisdicción especial para la paz. Medellín en alerta ambiental, habrá normas más estratégicas. El Mercurio, Chile. Incendio forestal alcanzó a poblaciones, quemó 16 casas y cortó accesos a Viña del Mar. El mayor atentado a camiones deja pérdidas por $3 millones. Más de 600 firmas están interesadas en participar en la construcción del muro de Trump. Clarín, Argentina. Otra tragedia por falta de controles, 2 muertos en el recital del Indio Solari. El paro docente en provincia afecta hoy a 1.300.000 de alumnos. Washington Post, Estados Unidos. Trump dijo que ningún estadounidense perdería cobertura bajo la derogación de Obamacare. Paul Ryan no hará esa promesa. Trump tiene un plan para los trabajadores del gobierno. New York Times, Estados Unidos. Rusia llena los expedientes de hackers. Trump quiere un crecimiento más rápido, la Reserva Federal se mueve por la restricción. The Guardian, Reino Unido. No al Brexit, pondría al Reino Unido en la peor posición comercial de las naciones ricas. Los referendos como el voto de Brexit me recuerdan al Tercer Reich. Ian McEwan.
El País, España. Susana Díaz anunciará el 26 de marzo su decisión de ser candidata. Madrid limitará a 70 kilómetros de velocidad en toda la M30. Las plantas de desperdicios esconden dinero, armas, animales y restos humanos. Al regresar, la Secretaría de Educación Pública presentará un nuevo modelo educativo para el periodo 2018-2019. Más adelante, fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a Sergio Gilberto Gómez, mejor conocido como el Chanda. Volvemos. Noticias. Se sabe poco sobre la estancia que tuvo Werner Herzog en México durante su juventud. No solo aprendió el español, sino la pura vida, cuando trabajó de payaso de rodeo y malabarista en las calles de México. En una entrevista que le hicieron sobre su etapa de estudio en Pittsburgh hasta volverse autodidacta, Herzog responde a la pregunta diciendo: se debe vivir la vida en sus formas más elementales. Los mexicanos tienen una muy buena palabra para esto: la pura vida. Esto no significa solo la pureza de vida, pero sí de calidad y cantidad en experiencias, la completa desnudez de la vida. These young people starting out in cinema do some very basic things like travel on foot, cross Mexico on foot, and because the world opens itself. Año dual Alemania-México 2016-2017. Departamento de Imagen y Sonido, 20 años creando historias. Noticias. Continuamos en Señal Global. Esto es lo que traen los periódicos en México hoy. El Universal. Jubilado de Pemex, gana más que Peña Nieto. Temen traición en el PAN del Estado de México. Excelsior. La reforma en juego en 2018. CEP o el nuevo modelo educativo. Capturan a Flavino Ríos por caso Javier Duarte. Milenio. Tras 58 años, cambia el modelo educativo. Invertirán $1.500 millones para modernizar el campo. Reforma. Apresan a exinterino por encubrir a Duarte. Prevén chinos instalar 100 empresas en Nuevo León. Proceso. Flavino Ríos ingresa a Pacho Viejo y le dictan 1 año de prisión preventiva. Cae el Chanda, uno de los criminales más buscados en Michoacán y presunto líder templario. El Financiero. Llegan más inversiones pese a Trump. Sumará SAT a 5 millones de causantes. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Pablo Escudero Morales, informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México. Señaló que luego de un estudio y análisis jurídicos se encontraron posibles invasiones a la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia educativa y de salud. Advirtió que continúa el análisis y la valoración del alcance de la controversia constitucional. Sin embargo, aseguró que esta será presentada en la Suprema Corte en el transcurso de esta semana.
Hoy se presenta en la Ciudad de México el nuevo modelo educativo nacional para el periodo 2018-2019 en la Secretaría de Educación Pública. Este se pretende implementar este próximo periodo escolar. El evento se llevará a cabo en el Palacio Nacional de la Ciudad de México y será encabezado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. El nuevo modelo educativo pretende que los alumnos dejen de memorizar y aprendan a razonar de forma más rápida. La propuesta fue avalada por el Centro de Investigación y Docencia Económica, mejor conocido como el CIDE, luego de los foros realizados en todo el país. En temas políticos, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, arremetió en contra del Partido Revolucionario Institucional. Dice que es responsable de la situación de desastre por la que atraviesa el país. En ese sentido, el político queretano mencionó que lo peor que le puede pasar a México es que el tricolor continúe en la presidencia de la República en 2018. O bien agregó que Andrés Manuel López Obrador gane e implemente lo que el líder panista calificó como un populismo destructor. Este personaje del Partido Acción Nacional lo dijo después de que la semana pasada, en el 88 aniversario del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto afirmara que podría significar un retroceso grave para México que ganara la oposición en 2018. Se está calentando la arena preelectoral para lo que serán las elecciones del próximo año. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, nombró como secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de este partido a Carlos Iriarte. El nuevo responsable de la organización del tricolor a nivel nacional se desempeñaba como líder del PRI en el Estado de México. El diputado federal fue uno de los aspirantes a la candidatura por la gubernatura en esta entidad, pero quedó en el camino tras la designación de Alfredo del Mazo como abanderado del PRI. Iriarte ocupa ahora la cartera que fue encabezada la semana pasada por Claudia Ruiz Massieu, solamente por 24 horas. Ruiz Massieu es ahora la secretaria general del PRI, que sustituyó a la mexiquense Carolina Monroy, quien también era aspirante a la candidatura del tricolor en el Estado de México. Y el Comité Técnico de Evaluación para el Proceso de Selección de los 3 nuevos consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, para el periodo 2017-2026, publicó el resultado del examen que aplicó a los aspirantes el 10 de marzo pasado. De los 151 aspirantes inscritos, 4 no se presentaron al examen de evaluación. Esta prueba evaluó los conocimientos de los candidatos en disposiciones constitucionales vigentes en materia electoral, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Los resultados, que se pueden revisar en la página de internet de la Cámara de Diputados, van desde el más alto con una calificación de 37 puntos y el más bajo con 13. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, participará este martes en un diálogo de alto nivel en iniciativas de cabo en Viña del Mar, en Chile. Previo al diálogo, Guajardo Villarreal sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de la Alianza del Pacífico y de países como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Singapur, entre otros, según informó la Secretaría de Economía en un comunicado. La dependencia expuso que el objetivo del encuentro es tender puentes de diálogo con los países asiáticos para explorar esquemas de colaboración que impulsen la integración económica en la región de Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico reforzará su compromiso con los países con la promoción del libre comercio y la integración económica en la región Asia-Pacífico, que es básicamente una puerta adicional y no solamente a la dependencia que tiene México con el comercio que realiza con Estados Unidos. Es decir, esta situación, este diálogo, este tema de la alianza que está en Asia y Pacífico puede significar un punto favorable para la economía mexicana si se concretan mejores acuerdos.
Y el titular de la Secretaría de Turismo de México, Enrique de la Madrid, declaró durante su visita de trabajo a Berlín que Alemania representa una ventana para el turismo y la industria turística para México. Expuso que existe una importante presencia de turistas alemanes en nuestro país y que es necesario incrementarla. De la Madrid Cordero dijo que el gobierno de México ha implementado una exitosa estrategia de diversificación de la oferta de los destinos a nivel global y no solamente la dependencia, insisto, con Estados Unidos y Canadá, que es de donde más turistas nos visitan. Sobre la gira de trabajo dio a conocer que en las reuniones con funcionarios del gobierno y empresarios alemanes se revisaron, entre otras medidas, proyectos para incrementar las inversiones de Alemania en México, la mayor parte de ellas enfocadas a la industria hotelera. Y le comento que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó a través de un comunicado que el gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron justamente a este criminal conocido como el Chanda. Se llama Gilberto Gómez Romero, presunto líder de los Caballeros Templarios y uno de los más buscados de la entidad. Fue capturado en coordinación con el gobierno del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador Silvano Aureoles indicó que el Chanda fue detenido en este operativo y Gómez Romero está señalado como líder de una organización criminal en las comunidades de Úspero, en el municipio de Parácuaro, Michoacán, Antunes, en Apatzingán y en el municipio de Buenavista. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que la detención se realizó sin realizar un solo disparo. Y en más temas de seguridad, otro criminal cayó en manos de la justicia. Se trata de Octavio Leal Hernández, mejor conocido como El Chapito, presunto integrante del cártel de Sinaloa, quien fue detenido la tarde del viernes durante un operativo policíaco y militar en la colonia Chacho de Tijuana por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, así como por el Ejército Mexicano. De acuerdo con el portal del Semanario Z de Tijuana, la captura se realizó en un domicilio ubicado en las calles Colombia y Batopilas. Leal Hernández, señalado como presunto lugarteniente del Cártel del Pacífico, fue capturado junto con otras 6 personas ligados a actividades del narcotráfico y actos violentos en Tijuana, según datos contenidos en un comunicado. Los detenidos salían de un restaurante cuando fueron rodeados por uniformados quienes les impidieron llegar a una camioneta en cuyo interior se encontraban 4 armas de fuego cortas, 2 armas tipo fusil semiautomático, cargadores y cartuchos de diversos calibres. Del detenido se dice que tiene nexos con el cártel de Jalisco. Y en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicatos preparan movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades de la República contra el alza a los combustibles y también contra la reforma energética que se aprobó en este sexenio. El viernes 17 de marzo, más de 50 agrupaciones prevén bloquear las fronteras de Belice y Guatemala, así como los puentes fronterizos ubicados en Sonora y Chihuahua. Además, contemplan el levantamiento de plumas en casetas de peaje y bloqueos carreteros para impedir el paso a transporte de empresas transnacionales. Las organizaciones preparan también un mitin que se realizará a las 16 horas en la Torre de Pemex en Avenida Marina Nacional de la Ciudad de México. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros convocó a un mitin a las 16 horas en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, en la colonia El Parque. La protesta tiene como objeto entregar la demanda de nulidad de la Ronda 1.3 que ganó la empresa petrolera Diavaz. Expusieron en la invitación a estas movilizaciones. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias en Señal Global.
Se sabe poco sobre la estancia que tuvo Werner Herzog en México durante su juventud. No solo aprendió el español, sino la pura vida, cuando trabajó de payaso de rodeo y malabarista en las calles de México. En una entrevista que le hicieron sobre su etapa de estudio en Pittsburgh hasta volverse autodidacta, Herzog responde a la pregunta diciendo: se debe vivir la vida en sus formas más elementales. Los mexicanos tienen una muy buena palabra para esto: la pura vida. Esto no significa solo la pureza de vida, pero sí de calidad y cantidad en experiencias, la completa desnudez de la vida. These young people starting out in cinema do some very basic things like travel on foot, cross Mexico on foot, and because the world opens itself. Año dual Alemania-México 2016-2017. Disfruta del cuarto Festival del Tequila, regalo de México para el mundo, 25 y 26 de marzo en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la UDG. No te lo puedes perder. Más de 200 marcas de tequila a precios preferenciales, música, espectáculos, catas y muchas sorpresas más. Cuarto Festival del Tequila. Canal 44 invita. Noticias. Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. Irán está preocupado por el tema de la paz en Siria, al menos es lo que pretenden demostrar luego de que se diera a conocer que el vicecanciller iraní para asuntos árabes y africanos, Hussein Javeri Ansari, ha viajado este lunes a Kazajstán para participar en conferencia de paz sobre Siria. Javeri Ansari, que representa a la delegación de Irán, uno de los países garantes del cese al fuego en Siria, asistirá en Astana, la capital de este país, a la tercera ronda de los diálogos que se celebran el martes y miércoles, con la participación de los representantes del gobierno y la oposición de Siria y las delegaciones de los otros dos países garantes, es decir, Rusia y Turquía, que por cierto ya tienen nuevamente relaciones diplomáticas, se dio a conocer el fin de semana. Es la tercera vez que los representantes de Damasco y de la oposición siria se reúnen en Astana para abordar la crisis del país árabe. También asisten los enviados de Irán, Rusia y Turquía como organizadores, Kazajstán como anfitrión y Jordania y Estados Unidos como observadores. Japón y Estados Unidos comenzaron ejercicios conjuntos en materia militar en el mar del este de China, en las aguas de las islas Diaoyu, cuya soberanía se disputan Tokio y Pekín. Los medios locales informaron que la maniobra naval comienza este lunes, aunque las autoridades militares de las dos partes no han informado de la duración de esta parte de los ejercicios conjuntos que comenzaron el 7 de marzo. El diario Sankei y la agencia de noticias Kyodo, ambos japoneses, confirman que los navíos de los dos países, incluyendo una flota de ataque de la Marina estadounidense, participan en las operaciones navales que a su juicio son una advertencia tanto a las actividades militares de Corea del Norte como a las de China, país que se arroja sobre la soberanía del archipiélago. La maniobra se desarrolla en una coyuntura especial, ya que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, tiene programado viajar el próximo viernes a Corea del Sur y luego visitar Japón y China. Se registraron nuevas protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus mentiras que, según manifestantes, difunde a través de las redes sociales. Nuevas protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus mentiras. Mentiras que, según los manifestantes, difunde la web ultraderechista Breitbart. Por eso se congregaron ante la sede de este medio en Los Ángeles. El exdirector de Breitbart, Steve Bannon, es ahora el estratega jefe de la Casa Blanca y uno de los hombres más poderosos de Washington. Breitbart es el brazo propagandístico de la administración de Trump y estamos aquí solo para mostrarlo al mundo. Paralelamente, una manifestación rival interrumpió la marcha anti-Trump.
eran los partidarios del presidente estadounidense gritando consignas de apoyo. Las mentiras, falsas acusaciones y aclamaciones autocomplacientes de Trump comenzaron desde el mismo día que asumió la presidencia, el pasado 20 de enero, insinuando que los asistentes a su ceremonia de investidura eran más que los que mostró la televisión. Como sabéis, estoy en guerra con los medios. Ellos están entre los seres humanos más deshonestos sobre la faz de la Tierra. Me desperté esta mañana y encendí la televisión y ahí mostraron un campo vacío. Dije, espera un momento, yo hice un discurso y miré y vi casi 1 millón o 1,5 millones de personas. Hasta el atentado terrorista en Suecia que se inventó. Miren lo que está pasando en Alemania, miren lo que pasó anoche en Suecia. Suecia, ¿quién lo creería? Suecia. Esta falsa afirmación, mentira, invento, desinformación, llámese como se llame, provocó la reacción del ex primer ministro sueco, quien se burló de Trump vía Twitter, cuestionando textualmente: Suecia, ataque terrorista, ¿qué había fumado ese? Lo cierto es que Trump es noticia todos los días, incluso por encima de los grupos terroristas como Daesh. También tiene ya el récord de protestas en contra de un presidente estadounidense. En casi 2 meses que llevan en poder, ha visto protestas casi diarias en su contra, y esto continúa. Inés Ibáñez con información de Aidin Saigan, Hispan TV Noticias. Bueno, y después de que se realizó el impeachment o la destitución de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, dejó el Palacio Nacional, el Palacio Presidencial, luego de haber salido del poder por un escándalo de corrupción. La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, abandonó el domingo el Palacio Presidencial 2 días después de haber sido destituida por un escándalo de corrupción. Park dejó la Casa Azul para dirigirse a su domicilio privado al sur de Seúl, donde fue recibida por cientos de seguidores. Según la agencia de prensa Yonhap, la exmandataria se disculpó ante sus simpatizantes por haber fracasado en terminar su mandato e insistió en que un día se conocerá la verdad. Park, primera mujer electa para gobernar Corea del Sur, fue destituida el viernes por la Corte Constitucional, que estableció violación de la ley por parte de la mandataria al permitir que una amiga suya se involucrara en asuntos del Estado. Las acusaciones provocaron masivas manifestaciones en todo el país que exigían su salida del poder. Tras la destitución de la presidenta, Corea del Sur debe organizar una elección presidencial en un plazo máximo de 60 días. Y de ahí nos vamos a Europa porque la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció hoy que promoverá un nuevo referéndum de independencia con el Reino Unido. Otro referéndum de independencia es lo que ha anunciado la ministra principal del gobierno escocés y sería entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019. Good morning, everybody. Y aunque el gobierno británico ya ha respondido que convocar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia causaría división y una gran incertidumbre económica, la ministra principal considera que es importante que Escocia pueda decidir antes de que sea demasiado tarde si seguir en el Reino Unido y salir de la Unión Europea y del mercado único o convertirse en una nación independiente. La ministra principal ha precisado que la semana próxima pedirá al Parlamento Autónomo escocés que le autorice a solicitar la llamada Orden 30 del Parlamento de Londres, que si es concedida, permitiría convocar ese segundo referéndum tras el celebrado el 18 de septiembre de 2014. Pero desde entonces y con el Brexit todo ha cambiado, según la líder escocesa, que acusa al gobierno británico de no haber querido negociar la permanencia de Escocia en el mercado único tras la salida del Reino Unido del bloque, si bien tanto la región escocesa como Irlanda del Norte votaron por amplia mayoría a favor de quedarse en la Unión Europea en el referéndum británico del pasado junio. Con poca afluencia comenzaron las primarias en Honduras para elegir a los aspirantes presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral dio por iniciado el proceso con la presentación ante los medios de comunicación de las pantallas del escrutinio, las que comenzarán a tener movimiento una vez sean resueltas las urnas. Un evento público es borrar todos los archivos de información, de datos de candidatos, aunque lo que hayamos usado eran candidatos no los reales, pero lo que se hace es limpiar
como que usted borrara un disco. Según las cifras que maneja el Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 6 millones de ciudadanos ejercerán el sufragio, el cual cuenta con el apoyo internacional. Tenemos el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, en este caso la OEA, ha mandado 5 expertos técnicos acá, lo que es también la Unión Europea, también tiene una comisión que está instalada y que está viendo el proceso. Y le pedimos a las Fuerzas Armadas que intervenga porque no está haciendo absolutamente nada en Sabá, Colón. Ahí puede haber una desgracia en las votaciones del Partido Liberal de Honduras. Hay ya gente armada, hay gente que está sacando celulares para tomar fotos y me acaba de denunciar mi candidato a alcalde de que todos ellos han sido obligados a retirarse de las mesas porque si no dicen que los van a matar. Candidatos y sus familiares hacen el llamado al electorado para que no se queden en sus casas y acudan masivamente a las urnas. Poca afluencia de personas se ha visto en todas las mesas electorales alrededor del país, según reportes de diferentes medios nacionales, pero hay que esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral número 1 para saber quiénes son los ganadores de cada instituto político y número 2 para saber el elevado o no nivel de votación de los hondureños en estas elecciones primarias. Representantes de los institutos políticos en las mesas electorales se quejan de la poca afluencia de votantes en estas elecciones primarias. Es un momento para hacer un llamado pues a todas las familias de nuestra militancia, de que vayan a ejercer el sufragio, lleven a sus hijos, lleven a sus primos, lleven a sus hermanos, que esto es una fiesta democrática. No han venido las personas como no ha estado congestionado, ¿verdad? Hasta el momento tenemos un porcentaje moderado. Depende del tiempo, de la hora. Estas elecciones primarias le cuestan al Estado hondureño la cantidad de 35 millones de dólares y será hasta avanzada la noche hondureña que se conocerán quiénes son los candidatos que avancen hacia los comicios generales de noviembre. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Muchas gracias desde Tegucigalpa, y al menos 5 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras atentados en Somalia. 2 atentados con coche bomba sacudieron el lunes la capital de Somalia. Un comisario distrital de la policía dio un informe preliminar de 5 muertos y al menos 12 heridos. Una de las explosiones ocurrió cerca de un hotel en la vía principal de Maca al-Mukarama, muy transitada en Mogadiscio. El grupo militante Al-Shabaab, que lucha para derrocar el gobierno, se adjudicó su autoría. Poco antes, un primer ataque se produjo cerca de un puesto de control militar en el este de la ciudad. Y así llegamos al final de este primer programa de Señal Global en el marco de este nuevo proyecto de 44 Noticias, que agradecemos lo reciba en su hogar a través del canal 44.2. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continúe con más noticias. Hasta mañana. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global, la noticia donde